En grandes reportajes de la hora de la verdad estamos con un personaje que aspira nada menos que a ganarse la rifa del tigre, es decir, que a ser alcalde de una ciudad ingobernable, inmanejable, que tiene un alma en los talones. Salió hace muy poco una encuesta sobre el estado de alma de la gente que vive en Bogotá. Esto es desolador. Los problemas de seguridad, los problemas de movilidad, los problemas de educación, los problemas de salud. Esto no hay por dónde empezar. Y uno pues no entiende bien cómo hay gente que quiere ser alcalde de Bogotá, pero pues hay locos que se le miden a la cosa y que están dispuestos a enfrentar semejante desafío. Y uno de ellos es Francisco Santos, 2 veces, es decir, por 8 años vicepresidente de la República, periodista de toda la vida en el diario El Tiempo y persona que conoce, tiene razones para conocer bien a Bogotá y sin embargo se le va a medir a semejante desafío. Doctor Francisco Santos Calderón, muy buenos días. Pues muy buenos días, Fernando, y quizás le faltó lo más grave, que es la desesperanza. Yo me acuerdo en el año 2002 cuando el presidente Uribe me escogió como candidato a la vicepresidencia y yo muy sorprendido le dije: presidente, yo no sé gobernar, yo no he sido político, yo jamás he estado en un cargo público. Y me dijo: tranquilo, que eso se aprende rápido, pero usted no se puede olvidar de una cosa que es fundamental y que es la tarea prioritaria que tenemos que hacer en 8 años. Le dije: una sola tarea, wow, presidente, entonces esto es fácil, ¿no? Y me dijo: una sola, y la palabra es confianza. Si le recuperamos a los colombianos la confianza en su país, en su futuro, este país sale adelante. Y tenía absolutamente toda la razón. Pero para recuperar confianza necesita usted liderazgo, necesita usted coherencia en el mensaje, necesita usted tener diálogo con la gente permanente, necesita usted llevar de la mano al empresariado para que pueda invertir, necesita un poco convertirse en la bastonera también, en devolverle a la gente la confianza en que esta ciudad puede salir adelante. Y ese es el reto al que me le voy a medir, que en 4 años los bogotanos recuperen ese sentido de pertenencia, ese cariño por esta ciudad. Mire, yo voy al estadio, me encanta ir a fútbol, ver ese estadio con las montañas atrás iluminadas a las 5:30 de la tarde cuando cae ese sol. Hombre, a mí se me sale el corazón, yo adoro esta ciudad me la ha dado todo. Y pues ahora exige que nos sacrifiquemos un poco y trabajemos 24 horas al día para lograr la alcaldía y después 24 horas al día, como lo hacíamos con el presidente Uribe, con la comunidad, con la fuerza pública, con el sector privado, recuperando la confianza y recuperando la viabilidad de una ciudad que está perdida, de una ciudad que está desesperanzada, de una ciudad que está frustrada, que está triste, que se siente insegura. Pero ya vivimos esa película, Fernando. Usted y yo la vivimos. La vivimos en el año 2002 cuando Colombia estaba así. Estaba con el alma perdida. Con una diferencia. Que Colombia estaba quebrada y Bogotá no lo está. Si el alcalde Petro no hace locuras, si el presidente Santos no hace locuras para, digámoslo así, incentivar que Petro se gaste la plata y deje la siguiente administración sin recursos, Bogotá va a tener recursos para hacer muchas de las grandes obras que se van a tener que ver para que la gente vuelva a recuperar la confianza en que se va a poder mover, en que va a poder salir y montar en el bus y no esconder el celular, en que va a poder invertir, en que va a tener buena educación y buena salud. Bueno, soñemos en que eso sea así, en que eso pueda ser así, porque esta ciudad se tiene que recuperar. Es que esta ciudad es tranquilamente el 35% del PIB nacional. No entremos en la cifra precisa porque es muy difícil medirla, porque uno no sabe dónde empieza y dónde termina Bogotá. Hay unos límites políticos, digamos, pero la ciudad está integrada, tiene unas ciudades del entorno que jurídicamente no forman parte de la ciudad, pero que están determinadas a la suerte de Bogotá. Te coge la ciudad de Chía, o pues el pueblo de Chía, o coge La Calera, o coge Mosqueras. Bueno, Soacha es que estamos a portas. Bosa es de Bogotá, pero Soacha no. Y resulta pues que Soacha es una ciudad de las grandes de Colombia en población. Y a eso hay que darle una respuesta porque es un problema o
alternativa, una posibilidad de expansión de Bogotá según como se la quiera mirar. Yo quiero que empecemos por un tema supremamente delicado, pero que hay que resolver y que hay que enfrentar. Esta ciudad ha tenido toda clase de claudicaciones y ha tenido toda clase de frustraciones. Y una de ellas ha sido con el tema de las obras públicas, del desarrollo de la ciudad, y entre otras razones porque a esta ciudad se la robaron. El famoso carrusel de la contratación, eso no es un chiste, a la ciudad se la robaron. Y parece que nadie vio y nadie oyó. A uno no deja de sorprenderle que una distinguida candidata a la alcaldía de Bogotá dice que va a haber que hacer un bloque de búsqueda para los corruptos en la ciudad, y ella era secretaria de gobierno de la ciudad y no se dio cuenta de que a la ciudad de la que era secretaria de gobierno se la robaron enterita. Aquí venimos de una sucesión de pésimos alcaldes. Para ser exactos, tenemos 3 periodos de alcaldía que son para el olvido, y esos son 12 años, cuando no hay un día para perder. Ese tema de la corrupción es un tema fundamental, pero mire usted cómo pasamos a los extremos, a los excesos. Aquí hubo un director del IDU que hizo obras, y las hizo en grande, Andrés Camargo, y me parece que el director del IDU que más ha construido en Bogotá, y está en la cárcel. Y está en la cárcel sin razón ninguna, que porque fallaron unas obras físicamente, pero pues el director del IDU no puede ser al mismo tiempo el diseñador de la obra, el ejecutor, el interventor, el que se ocupe de la parte hidráulica y demás. Ahí usted tiene un tema tremendo. Es el tema del paisaje humano, de la dirección de Bogotá y de cómo darle a los bogotanos la seguridad de que no se los van a robar otra vez. ¿Usted cómo encararía ese tema? ¿Qué tiene pensado? Pues mire, Fernando, lo primero es llegar con un gran equipo. El mismo equipo que está armando el programa de gobierno, que es un equipo que tiene que tener 3 condiciones fundamentales. Primero, que conozca del tema. Segundo, que conozca de Bogotá. Y tercero, que haya sido funcionario público. Aquí no podemos llegar a improvisar. Los académicos perfectos, brillantes, muy bien, para que ayuden a armar, pero esto es como hemos perdido 12 años. Necesitamos empezar a ejecutar desde el día 1. No hay un día para perder. Lo bueno de eso, y la verdad en ese sentido, Fernando, es que hay la gente. Mucha es gente que venía de nuestro gobierno, que eran funcionarios públicos de nivel segundo, de nivel primero, que están metidos en el cuento, que quieren ayudar a recuperar a Bogotá, que no tienen miedo a servirle, a ser servidores públicos, porque ese es el otro tema que se ha creado con casos como el de Andrés Camargo. Aquí todo el mundo se muere del susto de ser servidor público. A mí me dicen, ¿usted está loco? ¿Usted quiere acabar en la cárcel? ¿Usted quiere acabar perdiendo su patrimonio? ¿Usted quiere? Y yo le digo, mire, yo amo mi ciudad, voy a hacer las cosas bien y yo confío en que finalmente pues esta vocación de servicio se traduzca en un cambio de vida en los ciudadanos. Y lo demás, pues a veces le tocará a uno echarse la bendición. Ser servidor público ahora se convirtió en un inmenso karma por cuenta de unas IAs que tienen agenda política, por cuenta de unas IAs que cometen absurdos como el de Andrés Camargo, como el de Andrés Felipe Arias, para solo hablar de 2 de ellos, y con una, digamos, mirada política a la justicia que genera cierta inquietud. Pero hay gente, en su momento la mostraremos, y con planes concretos, porque no solo hay gente, también vienen un montón de cosas que había que hacer y que no las hicieron, pero que están diseñadas, están planeadas y están prácticamente en nivel de detalle de ingeniería. Entonces las grandes obras van a poderse hacer rápidamente, entendiendo pues los bogotanos, y toca, eso sí, ser muy claro con ellos, que para transformar la ciudad, para hacer las vías que Bogotá necesita, para la gran infraestructura en movilidad y en competitividad, pues van a ser 4 años muy difíciles. Pero el bogotano que está ya aburrido de lo que le está pasando, porque además no ve una obra, pues cuando vea que las grandes obras se están ejecutando, se van a ejecutar rápido, que vamos a estar encima de ellos, pues van a aceptar esa incomodidad que va a ser, no nos digamos mentiras, brutal. Pero hay gente, hay estudios, hay ya proyectos clarísimos, y lo que hay que llegar es a ejecutarlos. Y hay recursos. Y hay una cosa importantísima, las alianzas público-privadas
o los contratos de concesión que se van a poder hacer, nos van a permitir hacer a un costo infinitamente menor fiscal para la ciudad muchas de las grandes obras, sobre todo de movilidad que la capital necesita. ¿De cuándo va a proponer ese equipo humano que lo va a acompañar? Eso es muy importante. Estamos hablando con Francisco Santos, a quien sus amigos llaman Pacho y los que no son también. Sí, todo el mundo me dice Pacho. Todo el mundo le dice esa Pacho. Pelea la perdió mi mamá. Esa pelea está perdida. Me regañaba y me decía cada vez que me decían Pacho, él tiene nombre, se llama Francisco. Doña Elena, perdiste esa pelea. Se perdió esa pelea. Muy bien. ¿Cuándo va a aparecer usted con ese equipo? Porque la gente no conoce de su capacidad ejecutiva. Y eso se contrarresta y eso se resuelve con un equipo humano excepcional. Porque si gente de primerísima condición, de excelentes antecedentes, de voluntad de trabajo, de conocimiento de la ciudad y de conocimiento de su materia, si le dicen que sí, que van a estar con usted, inmediatamente va a cambiar la percepción de su candidatura. ¿Cuándo va a revelar usted su equipo? Pues mire, Fernando, yo quiero ahí plantearle dos respuestas a esa pregunta. Uno, durante los 8 años que yo trabajé en el gobierno del presidente Uribe, cuando fui su vicepresidente, pues yo solo trabajé para el presidente, yo nunca cacareé las cosas que hice, pero hice muchas que la gente va a empezar a encontrarse. Uno, un plan de renovación urbana del centro de Santa Marta que llevaba 25 años diseñado, enterrado, lo recogimos. Santa Marta estaba en un momento un poco parecido al de Bogotá, de desesperanza, y ese fue el proyecto bandera que con liderazgo mío conseguimos los recursos en el gobierno nacional. Yo iba a Santa Marta por lo menos una vez al mes, transformó esa ciudad y le dio un dinamismo y una esperanza fundamental. Dejamos el proyecto totalmente listo para que el siguiente gobierno lo continuara a finalizar. Desafortunadamente no lo hicieron, pero quedó la renovación urbana del centro histórico de Santa Marta. Lo que hicimos en La Guajira. En La Guajira, hombre, el tema del hambre y el tema del agua que íbamos en La Guajira, nosotros empezamos a ejecutar unas obras importantísimas. Hicimos 12 reservorios para 12 comunidades. Renovamos los internados, metimos energía eólica y energía solar a toda la parte norte. Era todo un proyecto ambiciosísimo. Dejamos un proyecto para que se hicieran 100 reservorios más, porque el problema es del agua, separados entre el agua para los animales y para los guayús. Ese proyecto también lo paró el gobierno siguiente, pero en la Alta Guajira, la gente se acordaba de Rojas Pinilla. Hicimos una inversión que estuvo por encima de los 150.000 millones de pesos. Todos los guayús acabaron con cisben y acabaron con cédula. De los momentos más orgullosos que yo tuve en esos 8 años fue cuando le entregué la cédula colombiana a una señora guayú de 108 años. No la habían cedulado. Quedaron con televisión colombiana, veían la televisión venezolana, no tenían celular. O sea, montamos todo un proyecto de infraestructura. El presidente me dijo, necesitamos traer el Mundial de Mayores. Presidente, aquí yo me pongo el sombrero. Fue imposible traernos el Mundial de Mayores porque ya Brasil lo tenía totalmente amarrado, el que acaba de terminar. Y fuimos por el Mundial Sub-20, que sí es un mundial pequeño, es un mundial, pero que generalmente era el comienzo o el paso hacia llegar a un Mundial de Mayores en el 2026, que yo creo que se están perdiendo tiempo precioso. Lo tenía Venezuela, se lo habían entregado a Venezuela. Chávez había condecorado a Blatter y nos pusimos a trabajar y empezamos a trabajar federación por federación y conseguimos que se lo dieran a Colombia en un trabajo con la Federación Colombiana de Fútbol, con la Cancillería y se la quitamos del bolsillo. Y después viene el lío de cómo hacemos los estadios. Vea, la gente que vino a ver cómo hasta que nos fuimos del gobierno en el 2010, y yo creo que en la última semana de julio estuvieron acá y los llevé a todos los de la federación. Los tipos decían, jamás habíamos visto, esto parece como si fuera un mundial de mayores. Jamás habíamos visto al nivel local, con el nivel nacional y con el nivel departamental, en ningún mundial, trabajar conjuntamente. Eran siempre los gobiernos nacionales. Jamás hemos visto este orden. O sea, estaban impresionados. El tema de seguridad que montamos, nos dijeron, ustedes van más adelante que Brasil, porque ellos estaban muy preocupados por lo que estaba pasando en Brasil. Entonces, sí hay una capacidad de ejecutorias, pero yo no cacaría porque es que yo tenía claro que mi papel de vicepresidente era que el presidente Uribe brillara. Yo tenía claro que cada cosa que yo hacía era para el gobierno, para la sociedad, y yo no he sido una persona en ese sentido de la vanidad de decir, yo me echo esto al hombro, yo decido, no. Yo quería hacer una tarea que me encomendaron.
Entonces es lo primero. Y lo segundo, ese equipo de trabajo, lo primero es que yo tengo que consultarle en qué momento puedo a ellos, porque muchos de ellos están ahorita en sector privado, hay unos en sector público que están ayudándonos. Entonces, cuando hagamos ya el lanzamiento y es la mejor gente, mire, es una gente de primera categoría, pues los bogotanos van a decir, aquí se llega con un grupo de funcionarios que conocen, que saben y que no van a improvisar, porque es que no hay tiempo que perder. El 1 de enero tenemos que empezar a colgar licitaciones. Tenemos que hacer el primer consejo de seguridad. De hecho, esto hay que hacer como lo hicimos. Fernando, acuérdese cómo fue eso con el presidente Uribe. A las 6 de la mañana del 8 de agosto estábamos en Valledupar, inaugurando las caravanas de las carreteras para quitarle esa plaga de la guerrilla a los habitantes que estaban encarcelados en sus ciudades. Aquí no hay un segundo que perder, pero también vimos el final de la película. Vimos que en 4 años ese país había dado la vuelta, y que en 8 ni hablar. En 4 años se puede hacer una transformación con compromiso, con liderazgo, con buenos funcionarios, sin tener que inventarse la rueda, porque es que también cuando usted decide, y hay un plan para hacer Transmilenio por la séptima, por ejemplo, y dice, no, es que yo ahora quiero un Transmilenio Light, y después viene el siguiente gobernante y dice, no, es que yo ahora quiero un tranvía. Hombre, retomemos los estudios serios que venían y hagamos las cosas que Bogotá necesita y las obras que Bogotá necesita que se hagan, y no nos enredemos en más. Eso lo aprendí yo del gobierno del presidente Uribe. Cuando nosotros llegamos encontramos un plan de familias en acción, que tenía 300.000 familias, no le pagaban a unas. Era una maravilla de programa, no le cambiamos el nombre. Venga, la ejecutamos, venga, lo hacemos bien y venga, lo llevamos a 3 millones de familias. O el programa de adulto mayor. Aquí hay que criar hijos ajenos, como decía Mocus, como la cultura ciudadana, como Transmilenio, como el SITP, como el metro, pero hacerlos bien, darle a cada cual su crédito, pero sobre todo encargarse de que sea transparente en la adjudicación, firme en la auditoría, en la interventoría, y sobre todo una microgerencia en el seguimiento que va a ser fundamental. Antes de meternos en historias más densas y más difíciles, hay una que al ciudadano común lo golpea muy duro. Y nos referimos, doctor Francisco, a unas declaraciones que usted ya dio y que nos parecieron muy desacertadas. Usted dijo que el automóvil era una demostración de riqueza y que los dueños de automóviles iban a tener que pagar, y a tener que pagar caro por tener automóvil. Y nosotros hablamos por decenas de miles de familias que tienen en el automóvil su único patrimonio y que lo tienen no como un grado de ostentación, sino como un elemento de trabajo o como una única posibilidad de transporte en una ciudad que no tiene alternativas. Yo comprendo que si usted está en París y dice, bueno, usted escoge entre el automóvil particular o el metro y tiene una red de metros como la de París o como la de México ahora o como la de Londres, la que Londres ha tenido toda la vida, bueno, ese es un tema, o Madrid. Pero en una ciudad como Bogotá, el automóvil no es una demostración de riqueza, sino que es un patrimonio muy arduamente conseguido para personas que no tienen alternativa. De manera que usted empezó por agarrar a golpes a una inmensa clase media que lo es, que logró hacer de su automóvil su único patrimonio y que no tiene alternativa de movilidad. Le puedo presentar a usted 10 sitios distintos en la ciudad donde la gente o tiene su automóvil particular o se la tragó la tierra porque no tiene cómo movilizarse. Entonces, usted le dio esa muy mala noticia. No, yo no sé si fue una mala interpretación o un mal manejo del lenguaje, pero lo primero que tenemos que tener claro frente al tema del automóvil es que, y el uso del automóvil, es que aquí nos polarizaron entre el automóvil o no automóvil, y aquí tiene que caber el automóvil, tiene que caber la bicicleta, tiene que caber los peatones, tiene que caber el metro, los operadores o el cable, los cables, los tranvías, todos los métodos de transporte. Eso es lo primero. Aquí no podemos seguir macartizando el carro porque finalmente, como le dicen, el pichirilo es un tema aspiracional de la gente también. Y está el otro elemento fundamental que usted plantea, que es el de, hombre, el servicio público está tan deteriorado que la gente ya no tiene alternativas. Un muy amigo mío, abogado,
que vivía en San Simón cogía Transmilenio. Un taxi lo llevaba desde San Simón, que es ahí en la 190, al portal de la 170 y cogía su Transmilenio y se iba a su oficina, trabajaba en la séptima con 67 y colapsó Transmilenio y se generó tan tema fundamental de gerencia que también se ha perdido. Se convirtió eso en un problema tan grande que empezó a usar el carro y ahora pues se echa hora y media en un carro y eso es porque precisamente esa alternativa se deterioró y terminó con la posibilidad de que mucha gente acabe utilizando el transporte público. Dicho esto, nosotros sí tenemos que mejorar la movilidad en todo sentido. Uno, en Transmilenio acabando las obras que hay que hacer. Hay que hacer todas las obras que estaban planeadas. La Boyacá con Transmilenio hasta la 240, la 68 de la Siena hasta Venecia, de la 240 hasta Yomasa. Hay que hacer la calle 13, hay que hacer la avenida 1 de Mayo. Hay que terminar la red de Transmilenio, que desafortunadamente los últimos 12 años pararon. El estudio de JICA, que planteaba que Transmilenio debía estar acabado en el 2016, y ahí debería arrancar la red de metros. Pues de ese estudio se ha hecho poco menos de la tercera parte de las obras que se necesitaban. Entonces lo primero. Segundo, hay que mejorar el SITP, fundamental. El 58% de los bogotanos no saben cómo usar el SITP y resulta que yo desde mi casa hasta la oficina, yo vivo en la 127 y la oficina queda en la 67, me puedo montar en un bus del SITP y pasa a tal hora y me deja a tal hora. Pero es dificilísimo comprar las tarjetas, es dificilísimo recargarlas, en fin, hay que mejorar ese sistema. Entonces hay que, antes que cualquier cosa, hacer alternativas de transporte público. Y el carro no hay que macartizarlo, aquí hay que quitar el pico y placa. El pico y placa fue un desastre. Hay que buscar una alternativa para que la gente que quiera usar su carro en día de pico y placa, pues hombre, tenga una alternativa porque el 30% de los dueños de carro viven del carro. Viven del carro. Y les estamos generando un costo de 2 días a la semana, una semana, y 3 días a la semana la siguiente, de tener que buscarse una alternativa distinta a utilizar su mecanismo de vida. No vamos a macartizar el carro, pero sí vamos a empezar a generar mecanismos de uso racional. Entonces, por ejemplo, hay un gran proyecto para que la Boyacá y la 68 vayan del norte al sur, lo atraviesen con 3 carriles rápidos pagos, donde si usted quiere ir a 80 kilómetros, usted paga. 2 carriles lentos y Transmilenio en la mitad. Entonces, el uso de esa infraestructura para usted movilizarse muy rápidamente, pues entonces eso me ayuda, la financia quien tiene el vehículo, quien no tiene el dinero para eso, pues va a ir por 2 vías, por otros carriles que son un poco más lentos, mucho más mejorados y sin huecos y con buena señalización, pero van a haber ese tipo, digamos, de carriles rápidos que atraviesen la ciudad de oriente a occidente, de norte a sur, que es uno de los grandes problemas. Entonces, tenemos el tema de las motos. En Bogotá, hoy, hay 700.000 motos. 700.000 motos. ¿Qué tal la cifra? No, 700.000 motos y han crecido, 400.000 días crecieron en los últimos 6 años. Imagínense lo que se viene en los próximos 10 años. Tenemos que diseñar una política de motos, ahí estamos pensándola porque ha sido un fracaso en muchos de los lugares donde han tratado de implementar carriles únicos, etcétera, pero estamos trabajando con la mejor gente para llegar con una propuesta. Pero tenga la seguridad, Fernando, que nosotros le vamos a mejorar la movilidad a la ciudad, que nosotros no vamos a discriminar el carro, no lo vamos a discriminar porque entendemos primero que el 30% de la gente vive el carro, que hace parte de una industria que mueve la ciudad, la industria de gasolina, la industria de servicios, la industria de mecánicas, eso es una industria gigante que mueve la ciudad pero sí tendremos que buscar racionalizar y a largo plazo el uso del carro, y racionalizarlo es, pues, hombre, usted quiere andar por las vías rápidas, va a tener que pagar un poquito. Usted quiere andar por las vías lentas, pues no paga absolutamente nada. Tenemos que arreglar las salidas y entradas de Bogotá, pero lo que sí no podemos hacer es macartizar el uso del carro y convertir el carro en algo que es innecesario, porque no es así. Todos tenemos que caber en esta ciudad. Los ciclistas, los peatones, los dueños de carro,
los que usan el transporte público. Y vamos a presentar una propuesta, digamos, muy integral en ese sentido, que verdaderamente genere movilidad multimodal, que verdaderamente resuelva estructuralmente los problemas. Y obviamente lo primero que habría que hacer el 2 de enero del 2016, si las cosas se dan, es crear una gran comisión para pensar el transporte de la sabana los próximos 50 años. No seguir improvisando, no seguir cambiando las cosas que ya vienen planeadas, sino pensar, bueno, ¿cómo va a ser la sabana que vamos a tener en los próximos 50 años para empezar a planear ese desarrollo? Nueva York acaba de crear una gran comisión que le está entregando sus conclusiones. ¿Cuál es el transporte de Nueva York en 100 años? Hombre, así es que hay que pensar las ciudades, porque es que si no, de puchitos acabamos con el desastre que hoy tenemos. Acabamos con el desastre que hoy tenemos. Doctor Santos, usted habla de muchas obras que hay que construir, eso es apasionante, lo que usted habla de la avenida Boyacá, de la 68, si eso llega a construirse, del metro hablaremos más adelante, pero hay vías que uno dice, ¿cómo no se han construido? ¿Cómo es que este alcalde, este bárbaro del doctor Petro, resolvió hundir la ALO? Yo no entiendo eso cómo es posible. Es que eso es la redención de todo el occidente de Bogotá y es darle a Bogotá la posibilidad de que saque todo el tráfico que viene desde el norte para Buenaventura, para el Océano Pacífico, sin volver pedazos esta ciudad. ¿La ALO no sería para usted una de las más altas prioridades? La prioridad. La prioridad. Y la ALO, como estaba planteada desde el principio, con 6 carriles a cada lado, con Transmilenio en la mitad, con bicirruta, con todo, pero es la prioridad. Descarga todo el transporte pesado, absolutamente, y en ese sentido alivia la autopista, alivia la 68 y alivia la Caracas. Eso es absolutamente fundamental. Ninguna ciudad aguanta el tráfico pesado que está aguantando Bogotá con tractomulas de 70, 100 toneladas por una vía como la Caracas o como la Boyacá o como la 68. La ALO es prioritaria, hay que hacerla. Va a tener que ser, me imagino, una vía de peaje, porque es una vía costosa, debe ser, a mí me parece que podría ser una vía en la que de pronto haya cargos por kilómetro transitado para que los que vayan a atravesar pues paguen todo, los que no utilicen solo un pedazo, etcétera, pero es la vía prioritaria. Es la vía prioritaria, están casi todos los terrenos comprados, hay que hacerla desde el norte, desde casi el borde norte de la ciudad hasta Icoyantas. En el gobierno nuestro dejamos los terrenos comprados y una parte hecha. Hay unas propuestas sumamente interesantes. Lo importante es que no se queden en propuestas, sino que esa vía, una vez lleguemos a la alcaldía, podamos iniciar obras muy rápidamente y ojalá dejar, por ejemplo, el primer tramo, que puede ser el de la calle 13, integrado desde Icoyantas hasta la calle 13, integrado a una calle 13 nueva que hay que hacer, resuelto en 4 años. Pero la ALO es prioritaria, con una idea muy interesante y muy bella que mezcla unas ideas, digámoslo así, de Petro que son interesantes. Él decía, hombre, hagamos colegios, hagamos cosas en la ALO. Pues en unos puntos de la ALO uno puede hacer unos túneles de medio kilómetro y ahí puede hacer una gran infraestructura, puede hacer una gran biblioteca que junta 2 lados de Suba, por ejemplo. O sea, en ese túnel donde pase la ALO en 3 o 4 sitios, usted puede hacer 3 o 4 grandes infraestructuras que le sirvan a esos barrios tan importantes por los que pasa la ALO. Pasa por Soacha, pasa por Fontibón, pasa por Engativá, pasa por Suba. Si uno pudiera hacer en cada una de esas localidades una gran obra de esas, con un túnel de medio kilómetro, que es un túnel grande, pero no es tan complejo, con los terrenos ya comprados, porque no hay problemas digámoslo así, de infraestructura de servicios públicos, puede uno hacer la ALO y aprovechar parte de lo que hay encima de la ALO para hacer obras como colegios, bibliotecas, etcétera, que le sirvan a esas comunidades. ¿Cuánto vale hacer la ALO? 2.5 billones de pesos. Muy poquito. Sí, no es nada, es que mire, muy poquito. El proyecto, mire, Fernando, el proyecto de hacer la 68 y la Boyacá, con los 3 carriles rápidos, los 2 carriles lentos y Transmilenio, vale $1.500 millones. Claro que al paso que vamos y con el dólar a 3.000 como nos lo baja el presidente Santos, pues quién sabe, eso le pega durísimo al costo de todas estas obras, pero es una obra viable y es una obra que se financia y se subsidia
con lo que pueden pagar el transporte privado para ir más rápido en la ciudad. O sea, tiene una... Y que lo pague encantado. Lo paga encantado. Porque económicamente se justifica. Es un problema de pesos y centavos. Ayer... ¿Cuánto le cuesta a usted atravesar la ciudad? Si le dan una alternativa donde le cueste mucho menos y paga un peaje que le cuesta la tercera parte del sobrecosto que tiene por la ciudad, pues lo paga. En trancones usted se come un galón de gasolina entrando a Bogotá. Uno. El peaje de la LO serían 3.600 pesos. Pues no el peaje, el costo de congestión. Es decir, usted se está ahorrando fácilmente 3 o 4.000 pesos cada vez que entra a la ciudad, ni hablar del tiempo. Solo en costos de gasto de combustible, de camiones, de carros, ni hablar del tiempo, pues ya hace que ese cargo por utilización de esa infraestructura sea rentable y le mejore la calidad de vida y le mejore el bolsillo a todos los bogotanos que usan la Boyacá, que usan la 68. Entonces tenemos pues una ALO, que es la obra. Es la obra. Tiene la grande solución en la avenida Boyacá, la grande solución en la avenida 68. Hay que terminar la carrera 30, por supuesto, que sea una carrera 30 sin semáforos y que sea una vía de alta velocidad. Y hemos avanzado muchísimo. No sé en la carrera séptima finalmente qué es lo que se puede hacer, porque pues esa es una calle real que se nos quedó para la Bogotá de hace 50 años. Pues mire, le cuento, lo que montó Petro está funcionando, pero es una medida a corto plazo. Es una medida a corto plazo porque por el tamaño de bus, por lo que se montó, pues le da a usted para tener una capacidad de carga máxima de 8.000, 9.000 pasajeros hora sentido. La séptima llega a tener en todo su desarrollo, y si funciona bien el sistema de transporte, y debe mover 18.000 pasajeros hora sentido. Ahí es donde se queda corto. Entonces, a la séptima hay que repensarla, hay que mirar con mucho detalle el famoso Transmilenio que quedó diseñado. Ahí se gastaron 18.000 millones de pesos, no, 32.000 millones de pesos en unos estudios de Transmilenio, donde hacían las estaciones hundidas, etcétera. Yo quiero mirar eso con los mejores técnicos para ver si esa es la solución. Hay que mirar otro tema de una solución de tranvías que tienen un lío, y es que como hay tantos cruces en la séptima, un tranvía, en algunos casos el tamaño del tranvía lleva de un semáforo al otro, pues hay que hacer pasos hundidos. ¿Cuánto valen esos pasos hundidos? A la séptima le falta un hervor, pero nos da tiempo porque lo que montó Petro está funcionando, pero repito, es una medida de corto plazo. Por ahora la urgencia son Boyacá, 68, ALO, calle 13. Por la calle 13, mire, es una vergüenza que Bogotá tenga las entradas que hoy tiene. Es una física vergüenza. La 13 es una trocha. La 80 es un trancón. ¿Qué tal la vía a Cota? ¿Te ha visto lo que es eso? Eso es un camino de herradura, y estamos hablando, como usted lo dijo, doctor Fernando, de una ciudad que genera entre el 25 y el 35% del PIB. Y tiene trochas a las entradas y las salidas. Hombre, todo lo del oriente. Cemex tiene que sacar toda su producción cementera por la calle 85, por una avenida como es esa subidita a la Calera que sirve para ciclistas y carritos. Esa es otra vía fundamental, la vía Cota La Calera, con un túnel por la 170, es fundamental. Hay un proyecto, hay una alianza público-privada. No nos vamos a entrar a inventar nada. El que tenga los proyectos listos va. La vía La Calera, que le abre un espacio gigantesco a la ciudad. Pues tiene un riesgo, y es que va a generar una invasión, o digamos un traslado masivo de ciudadanos hacia ahí. Va a valorizar esas tierras, etcétera. Y yo creo que uno de los temas a los que sí tenemos que pegarle es a redensificar mucho más la ciudad y aprovechar el costado norte, o sea, toda la zona norte, que la paralizaron. Hay que dar un trabajo, hay que hacer un trabajo con la CAR, con los ambientalistas, con el ministerio, con planeación, porque en el norte de Bogotá permite que se puedan construir ahí las próximas 300.000 viviendas. El norte. Solo el norte. 300.000 viviendas, con 2.000 hectáreas de parques. O sea, inclusive más tierra que la que tiene la reserva, 2.000 de hectáreas de vivienda y 2.000 hectáreas de amoblamiento urbano. Para escuelas, vías, bibliotecas, zonas comerciales. O sea,
da para hacer la ciudad soñada ahí. Y resulta que pues un poco el tema, el radicalismo ambiental dice que no, que eso hay que dejarlo así. Y entonces, si dejamos eso así, adivine a dónde se va a vivir la gente. A Chía, a Cota, Claro. a Faca, a Mosquera, a Madrid. Invadir la sabana de Bogotá. Dicen, vamos a proteger lo verde, y resulta que con esa decisión lo que están haciendo es pavimentando la sabana. Y que es el peor error que le puede pasar a Bogotá. Petro ha dicho cosas buenas, cosas atractivas, que no ha cumplido ninguna. Y una de ellas es que había que mirar la recomposición total del centro de la ciudad. El centro de la ciudad hay que barajar y volver a dar, obviamente hay que salvar los monumentos históricos y la Candelaria, que no se crea pues que estamos cometiendo la barbarie de destruir la historia de la ciudad, pero hay unas zonas gigantescas, inmensas, que están desaprovechadas, que no tienen sentido y que hay que pensarlas de arriba a abajo para hacer una gigantesca obra en el centro de la ciudad, en el barrio Santa Fe, en toda esa zona suroccidental de la ciudad. ¿Usted tiene pensado ese lugar de Bogotá? Estamos mirando un tema de renovación urbana a gran escala en kilómetros cuadrados. Cómo funcionó en Río de Janeiro, que está en un proceso de transformación. Lo que Río está haciendo en los últimos años es impresionante. En Sao Paulo, que quizás son los mecanismos de renovación urbana a gran escala. ¿En Río? ¿En qué zona de Río? No, en las zonas más deprimidas de Río. Y están. Lo interesante es que encontraron cuáles son las medidas impositivas y los incentivos para el sector privado, porque es que la gran renovación urbana solo la hace el sector privado. El sector público genera los estímulos y hace el amoblamiento urbano, pero es quien financia ese proceso de renovación urbana con fiducias en altura, con distintos mecanismos, es el sector privado. Entonces tenemos que ir de la mano con el sector privado para hacer los grandes procesos de renovación urbana. Le cuento de varios que estamos mirando y estamos pensando y estamos en proceso de desarrollo. Uno, hay un proyecto muy avanzado que está pendiente para la planta de Bavaria, convertirlo, que está en el corazón de la ciudad, en un gran proyecto inmobiliario de vivienda estrato 2, 3 y 4 y de oficinas y comercio. Una belleza de proyecto. Y uno necesita montar esos proyectos para buscar la manera de coger los mangos bajitos que llaman los consultores o las victorias tempranas. Hay un proyecto que estamos mirando muy interesante entre la calle 63 y la 63 y 80, entre la Boyacá y la 68. Son proyectos que ya están pensados, que ya tienen, digamos, un avance, y hay que hacer 2 proyectos pilotos que todavía no hay nada en ese sentido, que son uno alrededor del Parque Tercer Milenio, que se quedó eso vacío, donde el alcalde Peñalosa hizo unas grandes inversiones para hacer un parque en el que hoy están viviendo son los habitantes de la calle, y alrededor usted puede generar un proceso de renovación urbana hermosísimo donde quepan desde el estrato 1 al estrato 6. Eso sí es la verdadera integración, por un lado, y dos ideas que estamos desarrollando maravillosas. Uno, una gran zona franca educativa, con todos los incentivos de zona franca educativa y de innovación, que vaya de la 26 hasta la Sexta y desde la Caracas hasta los Cerros, para que los estudiantes, las empresas de investigación, a ese sitio llegan todos los días 150.000 estudiantes de todo Bogotá que no viven en la zona. Imagínense, generan 150.000 viajes de transporte diarios, ida y vuelta, pero ahí no hay una residencia. Entonces, diseñar los mecanismos y los incentivos para que el que quiera crear residencias para estudiantes, apartamentos, tenga unos incentivos allí. El que quiera generar centros de innovación, y el distrito tiene que ser el primero que tiene que apostarle a eso, también tenga unos incentivos en ICA, en predial, en distintos, digamos, en distintos frentes. Y un sueño
que me lo topé, porque es que yo estoy hablando con mucha gente para poder dejar las cosas avanzadas. Hay cosas que quedarán más avanzadas que otros, lo tenemos claro, y vamos a ser totalmente sinceros con los bogotanos. No les vamos a mentir, no les vamos a decir, les vamos a poner 1000 jardines infantiles. Si decimos vamos a hacer 100, los vamos a hacer. Si vamos a hacer la jornada única, vamos a decirles que la vamos a hacer. Vamos a lograr llegar hasta el 50% de los cuales. Todo eso lo estamos midiendo, porque yo creo que los bogotanos quieren es que les digan la verdad, no les sigan pintando pajaritos en el aire y mintiéndoles e incumpliéndoles. Entonces, el proyecto de renovación que me encantaría y que sería divino, y que viene amarrado al tema de la movilidad en la séptima, es la séptima, la 72, la 26 y la Caracas. Ese da para un megaproyecto de renovación. Séptima y Caracas, entre la 72 y la 26. Eso no. Da para hacer una belleza. Me dicen que hay unos diseños, no los he visto, pero todo eso es lo que estamos trabajando con el equipo programático, que entre otras hoy los lidera el doctor Diego Molano. El doctor Diego Molano. Diego Molano, quien trabajó con nosotros en Acción Social. Él es graduado de la Universidad de Columbia en Desarrollo Urbano. O sea, es un hombre muy, muy preparado. Bueno, pues esto es sencillamente apasionante. Apasionante, uno piensa en esa Bogotá del futuro. Tanto que sería del caso examinar si aquí vale la pena una alianza de largo plazo. Porque no puede ser que se abran estos espacios 4 años para que después venga otro Petro y eche para atrás todo y pare la ALO y pare todo lo que estaba aquí en marcha. Claro que no era mucho, porque traíamos 8 años de 2 pésimos gobiernos sucesivos que han tenido un costo para la ciudad gigantesco. Hay un tema en que la ciudad no piensa suficientemente, porque quienes están pensando no lo sufren, que es el tema de la diversión, el tema del deporte, el tema de la expansión de la gente para que haga cosas. Uno va a París y encuentra que en el Bois Boulogne esos son centenares de miles de personas las que salen a hacer toda clase de cosas, porque ese es un mundo gigantesco. Y en cada ciudad hay un espacio donde la gente respira, donde la gente viva, donde la gente hace su deporte. Aquí en Bogotá lo encontró el doctor Peñalosa, que el único sitio era el Country Club de Bogotá, que había sido formado por unos señores que metieron una plata y sembraron unos árboles, y que entonces eso se lo tenían que quitar. Eso pues no puede ser así. Además que eso no da para nada. No da para nada, y se ha escapado el Country Club de ser colonizado por el ladrillo y por el adobe, lo que sería un crimen. Pero ¿usted ha pensado en esa parte de la ciudad y en esa parte de las necesidades del ciudadano que habita aquí en Bogotá? Mire, la doctora Alicia Arango, quien fue directora del IDRD con Enrique Peñalosa, y una persona que en 3 años, porque eran 3 años, hicieron 1000 parques, está armando esa propuesta de ocio y de espacio público, que es fundamental, porque es que si usted hace y genera esos espacios y quedan llenos de vendedores ambulantes, pues usted pierde el espacio, pierde la seguridad. Entonces tiene que ir mezclado lo uno con lo otro. Estamos diseñando un programa para subir la densidad de espacio verde por habitante, que en Bogotá es muy bajito. Usted va a Suba y ahí no hay un parque. Necesitamos encontrar los espacios donde podamos, y tocará expropiar cuadras enteras, pagándole bien a la gente, para hacer parques. Nos toca encontrar, y los recursos están para poder hacer, y habíamos hablado en principio, estamos diseñando hacer 100 nuevos parques. Algunos serán de 1 cuadra, otros serán de 2 o 3 cuadras, y otros serán más grandes. Hay por ejemplo, la empresa de Acueducto tiene hoy arrendado un espacio para botar lodos, que es uno de los megaparques más bonitos que se pueden hacer, pegados al río Bogotá, y que se mete hasta la mitad de Bosa. Hombre, perdóneme, pero la empresa de Acueductos debe de encontrar otro sitio, y entreguémosle ese espacio y rediseñemos ese espacio y volvámoslo un parque. Estamos buscando en cada una de las localidades dónde están los espacios, dónde están las necesidades, y estamos tratando de encontrar y buscar digamos el escenario propicio para recuperar y para crear nuevos espacios públicos. Pero usted, Bosa, Ciudad Bolívar, en Gativá no está tan mal,
Fontibón no está tan mal, Suba está fatal, Usaquén está muy mal. Muy mal. En Usaquén no hay, el mal. único parque es el del country. No más. No más. Hay que buscar los espacios para que en Usaquén haya, sí, tenemos las montañas, pero es que ya nosotros los viejitos pegarnos la subida ahí en rodillas a las montañas y en eso ya el amortiguador no funciona tan bien. Hay que diseñar nuevos espacios públicos y vamos a hacer una propuesta, pero tiene usted toda la razón. Un proyecto que es encantador y que nos vamos a hacer, y es la recuperación del río Arzobispo. Ese que baja por toda la 39. No, pues ese fue mi mundo. Pero es que hay que volverlo peatonal. Eso hay que volverlo peatonal. Ese tiene que ser, mire, Bogotá cubrió sus quebradas, que es una tristeza. Pues vamos a recuperar una desde arriba, pero hasta la mitad de la ciudad, hasta la 30. Estamos diseñando ese programa porque eso es, hombre, y ojalá sea una quebrada llena de vida, llena de cafés a los lados, donde usted tenga un paseo peatonal, donde pueda caminar, donde pueda montar bicicleta, donde pueda disfrutar de ese espacio. Ese proyecto lo estamos desarrollando. Y, hombre, y el gran sueño, que es el río Bogotá. La berma del río Bogotá tiene que ser el gran parque lineal de la ciudad. Y nosotros, con la sentencia del Consejo de Estado, tendremos que buscar los mecanismos, las alianzas público-privadas, la manera que sea, para que nuestros hijos, no nuestros nietos, nuestros hijos, puedan disfrutar de un gran paseo y un gran parque lineal alrededor de un río Bogotá recuperado. Ese es el gran sueño. No se ha puesto a andar aquí, hombre. El que dijo su primo, el doctor Santos, cuando se inundó toda la sabana de Bogotá, que lo iba a hacer inmediatamente y que ya tenía la plata y que esto iba a ser la maravilla y no ha hecho nada. Hay una partecita que se ha venido arreglando que ha ampliado el cauce del río Bogotá con unos resultados increíbles. El problema es que nos comimos el cauce. Claro. Es que las zonas de amortiguación del río las acabaron. Entonces hay que generar las zonas de amortiguación del río, hay que limpiarlo. Mire, los 3 gobiernos, yo creo que Mocus dejó esa obra ya prácticamente finalizada. Dejaron la obra de un gran túnel que saca todas las aguas hervidas del río Tunjuelito y las bombea a la planta de Canoas. No ha sido posible utilizar ese túnel. Hay una tuneladora ahí botada desde hace 8 años. Porque el distrito y la empresa de energía no se han podido poner de acuerdo quién paga el bombeo de esa agua. Está botada esa obra. Una obra de $300 millones está botada hace 8 años, que le descontamina el río Tunjuelito, que le genera una carga al río Bogotá de ahí al sur absolutamente violenta. Hombre, por Dios. A mí me tocó verlo a usted resolver un lío que fue muy afortunado y que le ahorró a Colombia miles de millones de dólares, que fue el lío de las contingencias que tenían la nación con las telefónicas, con la con Telecom, y valía billón y pucho, y usted se amarró y no sé qué, y bajó eso como a $400 millones, no me acuerdo las cifras ahorita. Hombre, a uno lo eligen es para resolver los problemas, no para que sigan. A uno una parte importante del tiempo que uno se tiene que gastar es resolviendo esos pequeños líos y esos pequeños intereses en beneficio de la ciudad, para que obras como esas no sigan botadas. $300 millones botados ahí, porque no han podido encontrar el mecanismo para financiar el bombeo. Eso es increíble, y eso es falta de liderazgo, falta de alguien que coja la batuta. Totalmente. y que ponga a la gente a trabajar. Esto tiene que solucionarse y se tiene que solucionar ya. Exactamente. Y la fórmula hay que encontrarla, y hay que encontrarla ya. Y el río Bogotá, claro que tiene que ser el sueño de la ciudad. El río Bogotá que describió el sabio Caldas en una de las páginas literarias más memorables de la literatura colombiana. Fue lo que escribió el sabio Caldas sobre el río Bogotá. ¿Por qué no se lo recupera? ¿Cuántas ciudades han recuperado su río tutelar? Claro. Mire Medellín, Cali, lo que va a ser Cali. Ay, qué tristeza. Y en el mundo. Hay que ver pues lo que se ha hecho con el río Támesis, y hay que ver lo que se ha hecho con el Sena, y hay que ver lo que se ha hecho con el Rin, pues, porque la gente está dedicada a salvar sus ríos, que son el gran regalo de la naturaleza. Pero pues aquí estamos de espaldas a todo. Doctor Francisco Santos, candidato a la alcaldía de Bogotá. Hay un tema fundamental que es el tema de los niños en esta ciudad. Y ahí
el doctor Oscar Iván Zuluaga tenía toda la razón. Usted no puede sacar un niño de su colegio al mediodía y mandarlo para que lo acaben de educar por la tarde entre las pandillas y las ollas. Sencillamente eso no puede ser. Hay que crear la jornada única estudiantil que comprenda pues no solamente los libros y el estudio, sino toda la parte artística, toda la parte deportiva, toda la parte cultural. A mí me parece que cualquier inversión que se haga en esa dirección es una inversión más que bien lograda, y cualquier esfuerzo que se haga es poco. ¿Usted está pensando seriamente en eso? ¿O vamos también como el doctor Juanpa, así le dicen, ¿no es cierto? Y a él le gusta que le digan así, eso yo le digo así, pero no es por faltarle al respeto, sino que si él dice que le gusta, pues entonces le decimos Juanpa. Entonces Juanpa a última hora se prendió de la tesis del doctor Oscar Iván Zuluaga y del Centro Democrático, pero como no la había pensado, como no la sentía en el corazón, pues descubrió después que no tenía un peso para ejecutarla y que entonces seguimos en lo mismo y no hay perspectivas de que eso cambie. Usted va a un colegio de esos del distrito y no ve un espacio para que los niños hagan deporte y para que tengan espacios para vivir, no ve sino unas aulas de clase, y entonces el niño sale de ahí todo frustrado a ver a qué aventura dedica sus energías, y pues los niños son eminentemente enérgicos. ¿Usted ha pensado en eso? ¿Ese es un tema fundamental para usted? Es un tema prioritario y es un tema que tiene que ir por etapas y que tiene dos elementos fundamentales para que sea exitoso. Uno, ningún niño del distrito debe salir de su UPZ para estudiar. Hombre, hay niños que viven en Ciudad Bolívar y estudian en Bosa. Hay niños en Bosa y que estudian en Suba. O sea, eso se tiene que acabar. Niños que se meten 2 horas de viaje de ida y 2 horas de viaje en los buses por falta de infraestructura. Estamos haciendo ese estudio para donde la oferta, donde hay sobreoferta, construir los colegios. Y tenemos desafortunadamente unas zonas en el centro donde hay sobredemanda, construimos nuevos colegios, y unas zonas en el centro desafortunadamente donde tenemos sobreoferta, hay demasiados colegios. Entonces hay que hacer un match mucho más efectivo. Lo bueno en ese sentido, el presupuesto del distrito para construcción de infraestructura es gigante. Infraestructura educativa. No han podido hacer nada porque están hasta ahora diseñando y encontrando los lotes, las zonas para construir los nuevos colegios. Eso va a quedar bastante avanzado, entonces yo creo que ahí va a haber una oportunidad de hacer algo muy acelerado en materia de infraestructura. Segundo, la jornada única con 2 comidas es fundamental. Mientras se construye la infraestructura, vamos a tener que hacer y diseñar unos mecanismos para que los de la mañana, los que estudian en la mañana, almuercen y salgan al Parque Simón Bolívar en convenios con Compensar, en distintos sitios trasladados por el distrito, a hacer ejercicio, a hacer actividades lúdicas, a hacer muchas de las otras cosas, incluyendo jornadas complementarias en las grandes bibliotecas de la ciudad, que son espacios muy interesantes y que están subutilizados. Entonces hay que armar eso mientras se construye la infraestructura para que los niños puedan estar 8 horas en su colegio con almuerzo y comida. Los que van en la tarde al colegio están haciendo eso en la mañana. Entonces es un tema de organización que es la etapa inicial del proceso de jornada única. La etapa inicial del proceso de jornada única. Lo ideal es como usted dice, y en eso nos demoraremos más de 4 años. Pero lo vamos a dejar muy avanzado, lo vamos a dejar diseñado. Estamos midiendo qué cantidad de infraestructura podemos construir en 4 años para no mentirle a los bogotanos. Yo les voy a decir que la jornada única la dejo en 4 años. Estaría mintiéndole, Fernando, ahorita si le digo eso. Porque con el presupuesto que hay, con la crisis fiscal que tiene el gobierno nacional, que no va a ayudar, porque en Bogotá se necesitan construir por lo menos 300 colegios para la jornada única. 300, estamos hablando, eso es un montón. Sacar los profesores. Sí, también, pero ahí, mejor dicho,
hay que encontrar el mecanismo para que sea el sector privado, el sector de la educación contratada, etcétera, la que también llene esos espacios. Que ha tenido unos éxitos pues mire, los colegios en concesión, los colegios en concesión ha sido, entonces, todo modelo exitoso, replicarlo y aumentarlo, y obviamente también el espacio de la educación pública tradicional, porque es que el colegio en concesión también es educación pública, la paga el Estado toda. Los colegios en convenio también es educación pública, la paga el Estado toda. Ahí los niños no están poniendo un peso, entonces se ha generado esa equivocación de que la educación en concesión o la educación concertada es privada. No, no es. La ofrece, la opera un privado, pero la paga el público. Entonces estamos haciendo ese estudio para dejar esto tan avanzado que el siguiente gobierno pueda terminarlo. Y ahí usted tocó en la pregunta anterior algo fundamental. Sí hay que hacer una alianza para que esto sea un proyecto de largo plazo. Yo no estoy pensando en una alcaldía para Francisco Santos. Mi intención no es simplemente dejar unas cosas andando e irme, es que esto sea un proyecto de largo plazo. Y ahí tendremos que estar con el sector privado, con el Partido Conservador, con sectores de otros partidos que quieran verdaderamente trabajar por Bogotá y no simplemente quieran la cuota política para ver cómo meto este secretario acá. No, aquí vamos a hacer es un trabajo serio, de largo plazo, con grandes acuerdos que iremos conformando y que iremos armando, porque no nos olvidemos, finalmente en las elecciones presidenciales el Centro Democrático sacó 1.100.000 votos. Esa es la base, ese es el target, ese es el objetivo a conquistar, y ese es el trabajo que vamos a hacer para que ese 1.100.000 bogotanos que dijeron no queremos más de lo mismo, repitan esa votación en el 2015 frente a lo que pasa con la ciudad. Hay un tema, doctor Francisco Santos, que a la gente la golpea muchísimo, no siempre, porque no siempre la gente está enferma, pero el tema de la salud es un tema dramático. Y hay una cuestión de la que nadie habla, en lugar de tener que estar permanentemente tratando de aliviar enfermos, es mucho mejor tratar de evitar los enfermos. Es decir, de hacer grandes programas de medicina preventiva, de salud preventiva, que no, eso no lo tienen que llevar a uno a urgencias para que lo salven. Le tienen que dar manera de tener una buena salud sobre la base de unas medidas preventivas en las que no se trabaja. Yo no he oído hablar a nadie de medicina preventiva. No se habla de ese tema, para que la gente no esté enferma continuamente. Mire, le cuento. Eso que usted habla se llama el nivel de entrada al sistema de salud o la atención primaria. En Bogotá ya hay unas experiencias increíbles que está haciendo el sector privado. Colsanitas tiene grupos de pacientes asignados a unas clínicas de nivel 1, donde tiene 5 médicos familiares, tiene 5 médicos generales, tiene pediatra, tiene urólogo, tiene ortopedista, tiene cardiólogo tal vez. No, eso ya es de un nivel más alto. El de las mujeres, ginecobstetricia. Sí. Tiene y lo tienen medidito y le asigna a una población de 50.000 personas. A ese grupito. Esas 50.000 personas no solo tienen su problema resuelto, salen el 90% de quien se enferma de ahí, sale con su problema resuelto, ahí mismo, sino que como es un seguimiento uno a uno, la señora a la que se le pasa su examen médico por tensión alta, la llaman, ¿por qué no vino? ¿Tiene algún problema? Vamos para allá. La señora que tiene que hacerse el examen para evitar el cáncer de cervix, ¿por qué no se ha venido a hacer el examen? O sea, ahí es donde empieza. La familia que trae el niño 3 veces por una enfermedad pulmonar, dice el problema ya no es el niño, vamos al entorno a ver cuál es el problema en esa casa y resuelven el problema allí. Entonces, ese nivel de entrada es al que hay que diseñar. Aquí hay UPAs, UVAs, CAMIS, distintos niveles de atención primaria que cada uno hace lo que le da la gana y ninguno resuelve los problemas básicos de la gente. Si reorganizamos y organizamos bien ese nivel, cogemos este modelo y lo dividimos en esas más de 120 entidades que hay, podemos asignarle toda la población de Bogotá
a ese nivel primario de atención. Entonces, le vamos a garantizar prácticamente el médico de familia personal a cada uno de los ciudadanos, a cada una de la familia. Entonces, los médicos de familia y los médicos generales van a conocer su paciente, hay que crear hoja clínica única, etcétera. Y vamos a poder hacer ese tipo de prevención que es el que evita que esos pacientes lleguen a lo que se llama alto costo. Vea, la hemofilia. La hemofilia son 1.500 pacientes en Colombia y eso le valen 2 billones de pesos al sistema. Las enfermedades de azúcar, eso también es un altísimo costo. Cáncer, todos esos son cinco o seis, no me acuerdo ahorita, enfermedades que si usted puede prevenirlas, tensión alta. Si usted, es más, usted a la gente hoy con tensión alta puede y sale mucho más barato ponerle tensiómetros que le están midiendo permanentemente y por celular le mandan la información. Este señor se le subió la tensión, véngase ya para acá. Porque cuando le da el accidente cerebrovascular o cuando le da el accidente por causa de subida de tensión, ahí el costo pasa a ser gigante de atención. Entonces estoy de acuerdo con usted y estamos armando ese mecanismo para arreglar la atención primaria. ¿Qué aspiramos con eso? Aspiramos que a los servicios de urgencia lleguen apenas el 10% de los casos médicos, los que ya trasladan de allí o los que son francamente urgencias. Pero hoy llega todo el mundo al servicio de urgencias y pues las tenemos colapsadas. Mejorar el sistema de atención básica es fundamental y ese sí lo podemos hacer en 4 años. Doctor Francisco Santos, hay un tema que a mí me ha preocupado desde hace mucho tiempo y que no he visto nunca bien enfocado. Le voy a hablar del deporte. Y entonces cuando uno habla del deporte inmediatamente piensa en el equipo campeón, piensa en James Rodríguez. Y bueno, pues maravilloso que James Rodríguez haya hecho la carrera que hace y ojalá Dios lo siga bendiciendo con su enorme capacidad de genio, de supergenio del fútbol. Yo estoy hablando desde el deporte como una forma esencial de convivencia, de formación, de captar el espíritu de la gente para tener una buena capacidad de desarrollo en todo sentido. Mens sana in corpore sano, decían los antiguos. Y desde Platón se ha dicho que los elementos básicos para la formación del ser humano, Platón hablaba de la gimnasia y de la música. Y para los griegos los Juegos Olímpicos eran una forma esencial de crear el alma del griego, de formar el alma del griego, lo que algunos llamaban la paideia, sobre lo que hay un libro famoso. Una política deportiva, que los niños aprendan a jugar, disfruten el juego. No van a ser James Rodríguez, sino unos poquitos, pero todos pueden ser deportistas. Y el deportista tiene un alma distinta. El deportista sabe perder, el deportista sabe ganar, el deportista es tenaz. El niño deportista no está pensando en las porquerías y en los malos amigos porque está suficientemente comprometido con su pasión, la pasión del deporte. ¿Usted no cree que ha llegado la hora ya de que alguien piense en una política deportiva como tal, integral, en grande escala, con grandes escenarios deportivos, con entrenadores, con estimuladores de una actividad que convierten al niño en un personaje mucho mejor, en un ser humano mucho mejor? Mire, usted está hablando con un fanático del deporte, pero fanático del deporte que sabe que el deporte le transforma a uno la vida. Le enseña uno a perder, le enseña uno a ganar, le enseña uno a trabajar en equipo, le enseña a ser autocrítico, o sea, enseña liderazgo, todo. Entonces yo sí creo que el deporte tiene que ser una política pública de muy alto impacto que necesita dividirse en 2 niveles, alto rendimiento y el otro tipo de deporte que es el deporte escolar, el deporte universitario, el deporte barrial, que hoy está olvidado. Ayer estaba con un personaje que estuvo mucho tiempo en la Liga de Fútbol de Salón. Usted sabe que Bogotá es referente en fútbol de salón, de acá salen los mejores jugadores. Pues ahora eso viene en picada porque al distrito le dio porque cualquier escuela de fútbol de salón tiene que pagar el escenario. Entonces son niños humildes, con un profesor humilde, que usted no puede ponerle esa barrera de entrada, eliminar todas las barreras de entradas a los escenarios deportivos. 2,
construir mucho escenario deportivo, y cuando vamos a hacer la política de parques va a tener eso, escenarios deportivos pequeños, medianos y grandes, y estamos armando esa operación para que puedan darse, se puedan tener los escenarios que hoy son absolutamente insuficientes. Estuve con la Liga de Fútbol de Bogotá, las canchas de La Morena en el norte, en ese sitio van en fin de semana 10.000 familias a ver jugar 2.000 y pucho de niños durante de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Pues eso era un territorio de la Dirección Nacional de Estupefacientes y se lo acaban de entregar no sé a qué entidad del gobierno nacional, y las van a perder. Y no hay otro espacio allí en el norte para generar un escenario deportivo como ya está funcionando. Ese es el pulmón de las ligas infantiles de fútbol de Bogotá. Y lo han mantenido y le han invertido y le han hecho. Hombre, si hacen eso, venga, aprovechémoslo para hacer, por ejemplo, el gran torneo intercolegial, donde los colegios del sur y los colegios del norte van a jugar a las mismas condiciones y hacer el gran campeonato distrital de fútbol, de básquet, de voleibol, que hay que hacerlos. Hoy son aislados, entonces está la liga de los colegios del norte, hay unas ligas, no, hay que montar los grandes, que eso se convierte en la gran competencia, digámoslo así, en la gran competencia que integre estratos sociales, norte, sur, sobre la base de algo tan bello como es el deporte. Entonces, montar eso. Pero para eso se necesita gobernabilidad en las ligas, que hoy son muy difícil. Se necesita buen manejo en el IDRD, que eso es absolutamente fundamental. Y se necesita la visión de corto plazo de qué podemos hacer muy rápidamente, de dejar la construcción de escenarios a mediano plazo y de generar los incentivos para hacer los grandes torneos. Y en deporte de alta competencia, hombre, a mí sí me da mucha rabia cada vez que Antioquia nos gana en los Juegos Nacionales. Nosotros con 7 millones de habitantes, el 30% del PIB, nos gana Antioquia y nos vale el Valle. Hombre, por amor a Dios, parte del orgullo, no parte del orgullo de una ciudad es quedar campeón en los Juegos Nacionales. Entonces hay que traer los mejores entrenadores, crear las mejores escuelas de entrenamiento que después tienen que permear abajo. Porque es que usted trae al entrenador y dice, si usted me entrena a este equipo, pero también me entrena a los entrenadores de los equipos de las ligas menores, y usted va ahí derramando ese conocimiento para generar mejor calidad en todo el deporte en Bogotá. Y plata hay. El presupuesto del IDRD es gigante. Y cuando uno va a ver, eso es contrato tras contrato tras contrato. Y no lo que se necesita hacer, que es escenarios, canchas, lo que debe tener una política del deporte. Mi padre, cuando se dedicó a ser finquero, una finquita de café que tiene mucha gente alrededor porque el café es altamente intensivo en seres humanos, resolvió combatir el alcoholismo, porque pues por la tarde, cuando terminaban su trabajo el viernes en la tarde, lo que hacían los trabajadores de allá era emborracharse y después pegarle una pela a la mujer, y después de pegarle la pela dejarla embarazada. Entonces más o menos ese era el ciclo. Pero esto no puede ser así. Y entonces se inventó dos cosas que no costaban nada distinto de tiempo y amor a esa tarea. Les daba en el campo en el patio de la hacienda, ponía un telón grande y en ese telón grande proyectaba una película. Por la tarde, los viernes, por la tarde, los sábados, el proyector de la película, el hombre pues que hacía ese trabajo en mucha medida era yo. Por eso soy un especialista en rancheras y en música mexicana, porque pues usted no le podía llevar películas en inglés a unos tipos que no alcanzaban y que no hubieran entendido nada complicado. Entonces era pues las rancheras. Pero era gran cine, el cine mexicano era una maravilla. Y en materia de rancheras, pues los dos tipos de Cuidado, con Negrete y con Pedro Infante, y siga por ahí, eso era pues una maravilla. Eso reunía a toda la familia y se iba toda la familia campesina y estaba allá y veía la película, y una vez terminada la película, pues se iban para la casa ya cansados, contentos, a comentar la película, y eso era un elemento fundamental. Y el otro fue una canchita de fútbol, y entonces existía... la finca grande se llamaba La Arabia, era el Deportivo Arabia, y entonces el Deportivo Arabia pues entrenaba y tal, y mi padre iba y traía un equipo de Manizales que los había en cantidades, los traía con un uniforme. El Deportivo Arabia tenía otro uniforme, les daba Coca-Cola y les daba pan de yucas y jugaban un partido, y la gente era enloquecida
viendo al Deportivo Arabia, y alrededor del Deportivo Arabia la gente pasaba el sábado en la tarde y pasaba feliz y se hacían amigos, y el alcoholismo se venció en una inmensa proporción, porque si usted le da una alternativa al dueño de la familia que sea distinto de la cantina y le da un punto de distracción y le da el seguimiento de los hijos y en qué está el niño y si aprendió a jugar y mire y metió gol y no metió el gol, eso une a la familia de una manera extraordinaria. ¿Por qué no se ha entendido eso? ¿Por qué no se ha comprendido que el deporte une a la gente? El joven deportista, quienes fuimos deportistas en el colegio, y lo fuimos de verdad, los jesuitas eran maestros en esa materia, y el fútbol que jugamos, y el básquetbol que jugamos, y el atletismo que hicimos, y ahora decimos, hombre, si alguna cosa somos en la vida se lo debemos más que a la clase de física y a la de filosofía, a la de ontología y a la de psicología, se lo estamos debiendo es a la formación que tuvimos, una formación de deportistas. Doctor Santos, algún día en la vida eso se tendrá que entender, y el deporte como elemento constructivo. Por eso es tan duro ver estas barras bravas que resuelven matarse entre ellas, cuando el deporte es todo lo contrario, es fraternidad, es gentileza, es sentido de la revancha en el mejor sentido. El próximo partido veremos a ver quién gana y a ver qué va a pasar. Doctor Santos, ahí hay un tema fundamental que nunca ha sido tocado como un tema fundamental en la conformación de una sociedad. No, y en Bogotá no han tenido políticas serias de largo plazo en ese sentido. Ninguna. Ha sido un temita. No puede ser un temita. Mire usted el Coliseo cubierto, donde funcionaban un poco de ligas, donde se practicaban un poco de deportes. Un día resolvió la alcaldía entregárselo a un tipo por 300.000 pesos mensuales, era el arrendamiento que tenía, y sacaron a todas las ligas de allá. Verdadero crimen. Entonces, las ligas de todos los deportes, los habidos y los por haber, y el bádminton, y el patinaje, y el voleibol, y todas las cosas, muchas de ellas se pueden practicar bajo techo, pues el tiempo en Bogotá a veces es rudo, pero pues no más que en otros lugares del mundo. Por Dios, una política deportiva de largo plazo. El BMX, esa héroe, Mariana Pajón. Hombre, en Bogotá uno los ve a estos muchachos entrenando en unos escenarios absolutamente precarios. No tenemos pistas donde... No, hay que construir mucho escenario, ¿no? Eso hay que hacerlo. Hay que aprovechar mucho mejor el... Pero eso no vale dinero. No vale, yo lo sé. Y si vale, hay que hacerlo. Una pista de patinaje, claro, pero desde luego que hay que hacerlo. Pero es que además es muy barato. Sí, el costo-beneficio es altísimo. Parte de lo que estamos haciendo y diseñando es una propuesta en ese sentido de escenarios. Ya estamos mirando geográficamente cómo es la distribución de espacio público y de parques por localidad, cuáles son las necesidades, y ahora nos falta ese mapa, sentarnos con las distintas ligas, con los que conocen del tema ya de ese deporte, hombre, cuáles son las necesidades, dónde puede quedar mejor, dónde podemos hacer una cosa que integre también la ciudad, porque usted hace una pista de patinaje en la mitad de la ciudad, donde lleguen los ricos que patinan y los pobres que patinan, y no generamos esa exclusión y esa polarización en las que nos ha metido Petro, Clara, etcétera y etcétera. No, generamos una verdadera integración alrededor del deporte, que como usted dice es fraternidad. Eso lo vamos a hacer bien, y la política que vamos a mostrarle a Bogotá de escenarios, de espacio público, de espacio verde y de deportes y ocio, porque es que cuando yo era vicepresidente nos conseguimos unos recursos y llevamos a 150 municipios, los más olvidados de Colombia, cine al aire. Les montábamos, sí, por eso me acordó, les montábamos en unas pantallas inflables películas. Usted no se imagina lo que fue eso. Gente que jamás había visto un cine, sentada en su plaza del pueblo en su noche viendo, hombre, los parques son para eso también, venga, ¿por qué no le regalamos eso a los bogotanos? Hombre, que el viernes en la noche, que el sábado en la noche, en vez de irse a tomar trago, venga, les pasamos un gran doblete y una gran película. Y si toca, pues la administración pone la gaseosa o se hace un convenio con el sector privado, se pueden hacer bellezas de cosas. El manejo del ocio tiene que ser parte fundamental de una campaña de prevención de drogadicción.
de prevención de violencia, de prevención de enfermedades, de prevención de alcoholismo. Por Dios, y eso aquí se piensa como algo, que lo manejen las ligas. No, es que el ocio es bastante más importante de lo que la gente cree. Yo le recomiendo, yo no sé usted qué tan aficionado es a don José Ortega y Gasset, que tiene entre los muchísimos ensayos que tiene, uno que a mí me apasionó siempre, que se llama El origen deportivo del Estado, donde dice: nada importante que el hombre ha hecho, lo ha hecho sino por el ocio, por la exuberancia vital, porque dedica sus energías sobrantes a crear una cosa gigantesca. Es el ocio. La gente pues trabaja de 8 a 4 de la tarde y está metido dentro de un mundo y tiene acciones repetitivas y cosas. ¿Dónde es realmente creativo el ser humano? Es creativo el ser humano cuando puede volar, dejar volar la imaginación y hacer cosas significativas sin la férula encima y sin el origen deportivo del Estado. Él dice: el Estado fue creado por personas que tenían tiempo para pensar en cosas en las que otros no pensaban, y ahí se organizó el Estado, y por ahí dice: todas las grandes cosas de la humanidad han nacido del manejo del ocio, de la gente, de la inteligencia, poner a rodar la inteligencia de la gente alrededor de cosas gratas, de cosas constructivas, y abrirle espacio a todo eso. Y si usted hace y plantea, pues que lo haga cuando sea alcalde, pero si usted lleva este discurso, el que nos ha echado aquí, si usted es capaz de llevarlo a la ciudad y le da garantías a la ciudad, con un equipo humano, usted está dando señales de que ha estudiado el tema. No, yo no tengo ninguna duda de que usted estos temas los ha estudiado, de que ha estado juicioso, de que usted no se ha dedicado, como dicen algunos, a jugar Nintendo, sino que... Soy un desastre, no entiendo esa tecnología. Bueno, de verdad, usted ha estudiado el tema. Si usted le lleva este discurso a los bogotanos, van a votar por usted. Y si usted plantea un equipo humano que tenga esta proyección y que esté pensando en una ciudad para la gente, en una ciudad habitable, en una ciudad grata, en una ciudad creativa, aquí podemos tener una alianza para muchos años y vamos a fundar una ciudad distinta de esta ciudad entristecida, anquilosada, resentida, empobrecida espiritualmente. Pues mire, Fernando, déjeme terminar con algo que es importante plantearlo, porque el deporte es una pata de la mesa, el otro es la cultura. Mire, el deporte también es cultura, sí, perdóname que lo defienda. Tiene razón, Claro, tiene razón. Obviamente las otras manifestaciones culturales, exactamente, la música y las artes plásticas, pero claro. Mire, ahorita en Arbo, que estuve, está generando una explosión en materia artística alrededor, que ya, además de Arbo, está la Feria de Odeón, está la Feria del Millón. Usted no se imagina, un espacio que era una antigua textilera ahí en la zona industrial, se está convirtiendo en un salón de arte que lo utilizaron para vender obras de menos de $1 millón. Usted no se imagina la creatividad que había ahí, y había todo tipo de estratos sociales vendiendo su arte, y les fue muy bien, Otra feria que se llamaba Barco, que fue en la Candelaria, una cosa, mire, los gringos y los europeos, porque estaban llegando acá a comprar arte, y el público que estaba en muchos de esos eventos era más extranjero que nacional. Otra que se hizo aquí en el claustro en la 72. O sea, una feria de arte genera un escenario de 3 o 4 días de explosión artística, que todo lo que estalló alrededor fue sin apoyo del gobierno, solos. Al contrario, con la obstrucción del gobierno distrital. Los de Barco me decían: no, mire, nosotros pasábamos la mitad del tiempo para que el alcalde menor nos cerrara las galerías que abrimos durante 5 días. Vea, con el doctor Iván Duque estamos montando una política de lo que se llama la economía naranja, que es la economía de la creatividad, la economía de la cultura, la economía de la innovación, que es de los servicios, que es lo que en un futuro va a generar un altísimo valor agregado para mostrarle para armar la ruta crítica con los incentivos críticos que permitan a Bogotá que su festival de teatro, Arbo,
nos hace falta un gran festival de música clásica. Claro. Nos hace falta un gran festival de música clásica. Es que aquí han dicho que la música clásica no gusta y lo que pasa es que no se la dejan ver oír a la gente y no se la plantean a la gente. Y entonces, claro, entonces reggaetón venteado porque no hay música clásica. Conciertos también. Dénsela y verá que la gente se fascina. No, estoy seguro. Lleve a la orquesta sinfónica, a la filarmónica, a dar conciertos y me dice que le contesta a la gente. Pero mire lo de Cartagena. Cartagena tiene hoy un festival de música clásica increíble. Aquí hay que replicar lo de Cartagena. O sea, ¿por qué las ideas buenas de otros no las recoge uno? Claro que sí. Entonces, hay que armar digamos, con un sustento económico y de largo plazo bien armado, unos mecanismos para que Bogotá se convierta en la gran capital de conciertos de esta parte norte del continente. ¿Por qué Río es la gran capital de conciertos? ¿Por qué no puede ser Bogotá? ¿Por qué no podemos pensar en que aquí por acá pasen siempre los grandes conciertos? Que eso acaba generando ruido, visibilidad de la ciudad, orgullo en la ciudad. Yo le repito, a mí me da tristeza que Madonna vaya a Medellín o Beyoncé vaya a Medellín y no venga a Bogotá. Porque es que los jóvenes, la mayoría de jóvenes de Bogotá no pueden ir hasta Medellín a ver uno de los grandes cantantes de rock o de pop del mundo. No tenemos un escenario de 25.000 personas que permite que Madonna dé 2 conciertos espectaculares, cómodos. Entonces, ahí también estamos montando una propuesta que le facilite el trabajo al sector privado para hacer eso, porque yo soy creyente de que el Estado pone los incentivos, genera las condiciones y el sector privado cumple, lo hace y genera eficientemente esa riqueza cultural y esa riqueza es una vergüenza que Bogotá no tenga un escenario cultural importante. Eso es increíble. Ver uno el Teresa Carreño por eso, que estemos pues en la media torta y que estemos tratando de habilitar unos sitios en el norte, el Parque Jaime Duque, pero inventándonos cosas cuando Bogotá. ¿Qué podría tener Bogotá en esa materia para que lleguen los grandes cantantes, las grandes orquestas, los grandes conjuntos de jazz? Este gobierno, una ciudad de 7 millones de habitantes. Desafortunadamente este gobierno perdió una oportunidad. Había una alianza público-privada para crear un gran escenario donde está el Coliseo del Campín. Crearon una aliancita, que es dejan el Campín y lo mejoran un poquito. Eso es una estupidez. O sea, eso es perder un espacio donde podríamos crear una gran obra arquitectónica que generara todos los espacios alrededor que permitieran hacer eso. Estamos buscando otros espacios en los que podamos de pronto desarrollar ese gran evento. A Bogotá yo creo que además del Museo de Arte Moderno necesitamos un gran museo de arte contemporáneo. Nos hace falta un gran museo y hay unas ideas. A Bogotá le hace falta y le hace falta al Museo Nacional. Ay, por Dios. Pues ya alguna cosa tiene que pasar ahí, pero no me diga pues que no somos capaces de tener el museo nuestro, sí. Por favor. Sí. Desafortunadamente nosotros, ahí la doctora Elvira Cuervo me está ayudando en la política cultural también, que es una mujer que conoce el tema de cultura en Bogotá como pocos. Pero estamos trabajando, vamos a hacer una propuesta clara, seria, realista, porque yo no le voy a mentir a los bogotanos de que vamos a hacer esto si no lo hacemos. Y con la mejor gente. Y en ese sentido vamos a atacar la inseguridad, que es otro lío del que no hemos hablado. Vamos a atacar la movilidad, yo en 4 años, y eso lo trabajamos y usted vio cómo lo hicimos en el gobierno, voy a volver a Bogotá, la ciudad más competitiva de América Latina. Estamos mirando qué tenemos que hacer en costos de energía, qué tenemos que hacer en movilidad, qué tenemos que hacer en creación de empresas, qué tenemos que hacer en facilidad de inversión, para que Bogotá vuelva a ser el destino de inversión que era y no lo que es hoy en día, que es que la inversión se está yendo. Bogotá, lo más grave de Bogotá es que su sector privado está cansado y está pensando en irse. Y se está yendo. Pero claro. Eso mata a una ciudad. Claro. Si no tomamos medidas rápidas, contundentes, claras, de la mano del sector empresarial, y nosotros con el presidente Uribe lo hicimos durante 8 años, para crear las condiciones de inversión, esta ciudad se nos muere. Y ahí sí, apague y vámonos. Y de eso se va a tratar la elección dentro de 1 año. Se va a tratar, o dentro de 10 meses, se va a tratar de queremos una Bogotá que recupere
su gran pasado, que sea una ciudad moderna, que sea una ciudad en la que cambien esas costumbres y de la que nos sintamos orgullosos, o queremos una ciudad que siga en el retroceso, que en la parálisis y retroceso que lleva o que tuvo durante estos 12 años. Para muchos de ustedes, queridos oyentes, esta entrevista con Francisco Santos Calderón habrá representado una sorpresa. Ustedes seguramente estaban pensando encontrar otra persona, una persona superficial hablando de temitas de política barata que se va a unir con no sé quién y que va a hacer esto o aquello, simplemente con el propósito de llegar a una alcaldía a la que seguramente llegaría para averiguar qué se le ocurre. ¿Qué se le ocurre siendo alcalde? No. Se le está ocurriendo todo, está pensando en todo, está trabajando con un equipo cuyos nombres no quiso reservarnos, pues él verá a quién le quiere dar la chiva y cuándo la quiere dar, cuando le dé la gana, pues la dará. A usted se la doy. Usted se la doy. Yo espero que sea así por el gusto de tenerla. Es que nuestra misión es darle a la gente motivos de esperanza y esquemas de superación y grandes temas y usted los está proponiendo y los está proponiendo de verdad para que la ciudad no vuelva a caer en estas aventuras en las que cayó, pero es que tampoco le ofrecían alternativas apasionantes, alternativas interesantes. Tenemos 12 años de pésimas alcaldías, en muchos casos debidas a que la contraparte no era una contraparte suficientemente atractiva, con un proyecto suficientemente estructurado y claro y que anime, que levante un entusiasmo. La política es entusiasmo. Claro. Hay que despertar un entusiasmo, pero sobre la base de que hay cosas que se van a hacer, que van a ser verdad y que la gente las va a vivir. Algún día, muy pronto, hablaremos del tema de la seguridad en Bogotá, que no se resuelve, me parece, sobre la base de tener más policías y de dar más garrote, que es un elemento indispensable. Claro que lo es, claro que lo es. Y tener CAI y llevar a los bandidos al juez. Es que lo que hay que hacer fundamentalmente es no producir el bandido. Y si uno le da oportunidades a los jóvenes y los jóvenes tienen alternativas y en lugar de ir a la olla y en lugar de tener el vicio pueden hacer deporte y pueden tener unas manifestaciones culturales y pueden tener un trabajo y un trabajo importante porque hay desarrollo industrial y porque uno empieza a ver que se van a montar las fábricas, entonces cambia el espíritu de la gente y la seguridad es generalmente hija de una idea de fraternidad. Recuerde, en la época del presidente Uribe, pues hubo que hacer cosas muy duras y armar un ejército muy grande y tener una policía muy fuerte, pero recuerde todos los elementos espirituales, de renovación, de esperanza, de que vamos a hacer cosas nuevas que cambian el ánimo, cambian el espíritu de la gente y producen un fenómeno de seguridad renovador y distinto de la pura seguridad en la que la gente piensa inmediatamente, ¿y cuántos policías tiene? ¿Y cuántos radiopatrullas? ¿Y cuántos bandidos va a meter a la cárcel? ¿Y los va a coger del pescuezo o por dónde los va a coger? Bueno, todo eso es posible que se necesite, pero lo más importante es que no haya los bandidos y que la gente tenga un espacio vital y que la gente considere que hay cosas importantes a las que le puede dedicar su energía, distinto de buscar a quién le quita la cartera y a quién le hace el cosquilleo, porque tiene alternativas y alternativas mucho mejores y porque la gente es amable la una con la otra y por tantas razones un día conversamos de ese tema, doctor Santos, porque no me parece que sea ocasión para complicar esta maravillosa entrevista con un tema árido, duro, muy complejo, pero que está conectado con todo lo que usted está diciendo. Dele a la ciudad esperanzas, dele a los muchachos su jornada doble, deles alternativas, hágales deporte, que vean una ciudad en crecimiento de oportunidades y verá cómo le va cambiando todo y cómo vamos teniendo un ciudadano distinto en una ciudad diferente. Francisco Santos Calderón, candidato a la alcaldía de Bogotá, una sorpresa para muchos, no lo conocían, ya lo conocieron, sin necesidad de enfrentarlo con nadie, sin necesidad de que disparen 2 minutos alguna ideíta sobre alguna cosa y entonces le quitan el tiempo y le sacan los ojos y no, démosle espacio a la gente para que la gente se exprese, presente un programa tan apasionante como el que nos ha presentado y tengo la seguridad de que la gente votará por usted y lo elegirá candidato
Y los antioqueños tenemos un dicho: el que a buen brinco se arma, a sus pies se atiene. De manera que usted sabrá en qué se está metiendo y cuáles van a ser las responsabilidades que asume, no solamente con la candidatura, sino después con una alcaldía que no puede estar prevista a 4 años. Ese es un espacio que no vale la pena. Recuerdo cuando a los 3 candidatos jóvenes a la alcaldía de Bogotá los reuní y les dije: por Dios, ustedes tienen la oportunidad de hacer un proyecto siquiera a 12 años, mire, un alcalde, otro alcalde y otro alcalde, 4, 8, 12. Piensen en una gran política, transformen la política del país, la política de Bogotá. Dejen esta cosa, dejen esta rivalidad, que de esa rivalidad y de esa división lo que va a salir es quién sabe qué candidato, como si yo pues me hubiera anticipado a la tragedia de Petro, y eso hubiera podido ser una gran oportunidad. Cree alrededor suyo un estado de alma que permita que de esa candidatura y de esa alcaldía surja naturalmente una sucesión, una continuidad de grandes obras para la ciudad, de gran transformación, porque nadie está peleado con el bienestar. Nadie está peleado con eso, ni con la salud, ni con la educación, ni con el desarrollo. A todo el mundo le gustan esas cosas buenas, siempre y cuando se las propongan en el momento adecuado. Pues doctor Fernando, muchas gracias. Le debo 2 cosas. Los nombres de quienes están trabajando, que se los voy a dar cuando ellos autoricen. 2, la discusión de seguridad, que es tan importante, porque estoy de acuerdo con usted que es un elemento prioritario. La gente se siente muy insegura, y está muy insegura, y usted cuando está inseguro, usted no invierte. Todo lo que desarrolla una sociedad se La seguridad es valor fundante, sí, es el cimiento. Sí, sobre eso se construye todo lo demás. Para eso se creó el Estado. Por eso. El Estado arrancó con ese principio. Para eso. Si usted está inseguro, no puede pensar en nada más. ¿Sobrevive? Usted se tiene que dedicar a ver cómo sobrevive y a ver cómo se defiende del bandido y quién lo va a atacar y qué cerradura adicional le pone a la puerta y dónde está la creatividad y dónde están las ganas de hacer cosas. La seguridad es valor fundante, es el cimiento de una sociedad. Estamos de acuerdo. Entonces hablaremos de ese tema largamente. Usted sabe que aquí tenemos espacio amplio. Muchas gracias, y de antemano a todos los oyentes una feliz Navidad, a usted, Fernando, y un feliz año, y que la Virgen nos coja confesados, porque el otro año económico va a ser brutal. Pero bueno, eso será tema para otros debates. Como nos dedicamos a vivir del petróleo, de la enfermedad holandesa, se nos enfermó la enfermedad holandesa y no teníamos nada más, petróleo. Y sacrificamos la industria, y sacrificamos el campo, y sacrificamos los servicios, y sacrificamos el desarrollo económico, y nos dedicamos a vivir del petróleo, pues que es tan sabroso. Ese brota solo y produce solo, y mire usted los resultados, mire el problema económico que vamos a tener. Desde ahora, ya a finales de este año, ya se está viendo la situación, y yo no sé quién va a manejar esto teniendo tan mal piloto. Es que cuando uno ve que el avión está bien conducido, uno está tranquilo. Ese tipo termina por sortear el cúmulo nimbus. Pero uno, pues, en manos de quien estamos, Madre Santa. Que Dios nos coja confesados. Los tiempos que vienen son muy duros. La gente no se puede volver a equivocar en la elección de los gobernantes. Francisco Santos Calderón, candidato a la alcaldía de Bogotá, estaba con nosotros en grandes reportajes de La Hora de la Verdad.